Uno menos y contando. La revolución se come a sus hijos. Los hijos del régimen se siguen echando cuchillo entre ellos. El SEBIN captura en Maiquetía al propietario de la corporación de apuestas El Inmejorable, lo que libera, por supuesto, todo tipo de rumores acerca del paradero del nefasto Potro Álvarez, de quien se dice podría estar detenido. ¿Qué se sabe hasta el momento? Ya les voy a contar. No, Nicolás Maduro no usó X para colgar ese post desde la cárcel. Alguien lo hizo por él, convenientemente llamando a la paz mientras que él está en su celda y que la oposición en Venezuela se refuerza. La CAF reactivó el plan para financiar la recuperación del sector eléctrico en nuestro país en alianza con empresas nacionales y de Estados Unidos. Y eso es una notición, créame, porque por allí es por donde comienza a moverse el tejido económico del país, o sea, por donde van a comenzar las mejoras salariales y mucho más. Escuche lo que tenemos que decirle acerca de este tema y lo que vamos a plantearles el día de hoy. Y recuerdan el buque petrolero ruso del cual se dirigía a Cuba. Hablamos ayer de él en el programa. Pues bien, Estados Unidos tomó una decisión al respecto de esto. Así que quédate, porque este es el mapa informativo de las últimas horas y te lo cuento hoy lunes 30 de marzo de 2026. Augusto Navarro, en tu espacio que se llama Político. Que se siente ese like desde ahorita, comenzando el video, porque desde la cárcel federal de Brooklyn no se puede dar like ni se puede usar X. Comenzamos. Decía uno de mis profesores de la Escuela de Periodismo de la Universidad Santa María, a quien además le tengo muchísima estima y el que seguramente muchos de ustedes siguen o han leído obligatoriamente porque es toda una referencia en su fuente, que el periodista nunca debe omitir un fragmento de la información si nos parece obvio. O sea, que nunca durante el ejercicio de la profesión, y yo diría que hasta en la vida misma, obviáramos lo obvio. Pues bien, desde la soledad de su celda en Brooklyn y transcurridos apenas unos días de su segunda presentación ante el juez, Nicolás Maduro hizo llegar una carta al país en pleno desmontaje de su estructura de poder en Venezuela. No, lo obvio es que Maduro no usó su cuenta de X en la cárcel. Alguien la usó por él. ¿Y por qué lo digo? Porque hay gente que cree que sí, que fue él que tuiteó desde la cárcel. Bueno, hoy, más que nunca, llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todos y todas. Que nadie se aparte del camino del diálogo, de la convivencia y del respeto, dice el amenazador, porque esa es la senda de la patria, esa es la senda del bien, subrayaba el reo que esta semana comprobó en persona como el juez Alvin Hellerstein de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York desestimaba su estrategia o la estrategia de su abogado para anular el proceso que se sigue en su contra. Nos han llegado sus comunicaciones, dijo, sus mensajes, sus correos, seguro que sí, sus cartas y sus oraciones. Cada palabra de amor, cada gesto de cariño, cada expresión de apoyo nos llena el alma y nos fortalece espiritualmente. Estamos bien, firmes, serenos y en oración permanente, dice el que creía en todo menos en Dios. Develaba al dictador, quien además firmaba esta misiva con la diputada Cilia Flores, la primera combatiente revolucionaria, o sea, la primera cómplice. Ese amor que ustedes nos hacen llegar se convierte en fuerza moral, en fortaleza interior y en compromiso con los valores más altos de la vida, añadía el hijo de Chávez y el hijo de Putin, antes de recitar las palabras del Evangelio de Lucas. Ahora sí vas a conocer a Dios, bebé. Maduro y su mujer se enfrentan a un hito judicial sin precedentes, que se puede prolongar, como les decía en el programa anterior, por incluso 2 años o más, y por el cual pueden ser condenados no solo a una, quizás hasta 2 cadenas perpetuas por narcotráfico y otros delitos. El antiguo mandamás revolucionario compareció con ese aspecto demacrado, taciturno y con alrededor de 10 kilos menos, muy alejado de la imagen de bailador de Brooklyn que quería vender desde Caracas su hijo Nicolásito. Vea el programa de ayer, véalo. La misiva de Maduro coincidió con otro hito para la oposición democrática casi al mismo tiempo: la reapertura en Caracas llena de la sede principal de 20 Venezuela, el partido de María Corina, el que ha soportado la mayor represión y persecución en el periodo postelectoral. Hay otros partidos que nunca fueron perseguidos. Henry Alviares, mano derecha de Machado en el partido, también
apostó por la reconciliación y anunció el pronto regreso de María Corina a Venezuela. Estamos muy cerca de la libertad, a su vez escribía en sus redes sociales María Corina Machado, 22 meses después de que un grupo de paramilitares, chavistas por supuesto, irrumpieran en esa sede que reinauguraban para robar y destrozar las instalaciones. La también Premio Nobel de la Paz tendió la mano a otras organizaciones democráticas, tanto políticas como sociales, para protegerse en su sede. El acto popular de Vente Venezuela también coincidió con un sinfín de actividades de dirigentes de la Plataforma Democrática en todo el país. Por ahí anda Guanipa, bien, recorriendo Venezuela, como debe ser. Ando en campaña para que María Corina sea presidenta de este país, también aseguraba Superlano desde Sabaneta, el pueblo natal del doblemente muerto Hugo Chávez, la cuna de la putrefacta revolución. Sin embargo, según los cálculos del Foro Penal, mientras todo esto pasa, todavía hay alrededor de 500 presos políticos que permanecen en las mazmorras chavistas. De hecho, 2 de los beneficiados por las excarcelaciones de la escuálida ley de amnistía son precisamente Alviares, quien permaneció 23 meses en prisión, y Superlano, que estuvo 18 meses de presidio porque el chavismo le dio la gana y punto. Y eso no se puede olvidar. Seguramente, esas y otras son las razones por las que, según la última encuesta de Atlas Intel, Machado es la dirigente política más popular del país, con un 53% de apoyo, seguida a 6 puntos por Edmundo González Urrutia, pero hay un sorprendente 48% para Marco Rubio, el protector de Venezuela. Y si usted no sabe por qué lo llamo así, seguramente tenga que darle la bienvenida al canal. Y es que hasta Donald Trump está muy por encima del 27% del que disfruta su aliada, Delcy Rodríguez, la encargada de facto, la interiana. Y eso Trump lo sabe perfectamente. ¿No cree usted que cuando se lanzó el chistecito la semana pasada de lanzarse en contra de Delcy en unas elecciones y decir que ganaría, se estaba tirando un triple? Porque Delcy no es líder de nada. Bueno, sí, quizá del chavismo, que precisamente es la nada. Pero ojo con esto, y ya vamos a ir con el tema de la portada, porque esto, créame, no es que es importante, es lo siguiente. Y este es nuestro editorial del día de hoy. Porque la visita del secretario del Interior de los Estados Unidos, Doug Burgum, a Caracas no fue un gesto protocolario. Al mismo tiempo, aceleró la reforma minera y el desbloqueo del plan de recuperación del sector eléctrico que Venezuela presentó hace 7 años ante la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina. Ese movimiento, discreto pero estratégico, marca el inicio real de la reconstrucción económica de nuestro país. Porque, señores, sin energía confiable no hay economía que prospere. Y sin economía próspera, los sueldos seguirán siendo limosnas. Venezuela tiene todo para ser un gigante energético. Las mayores reservas de petróleo del planeta. Gas natural, bueno, abundante. Ríos caudalosos. Y un territorio privilegiado para generación solar y eólica. Y por si fuera poco, tierra bendita para el turismo. Y sin embargo, durante años, el sistema eléctrico se convirtió en el símbolo más doloroso del colapso de nuestro país. Apagones crónicos, plantas térmicas paradas por falta de mantenimiento, transmisión y distribución en ruinas. 30 y tantos días llevaban poblaciones de Venezuela sin agua. Y el resultado, predecible. Fábricas cerradas, comercios que solo abrían de día, algunos, inversionistas que huían, una diáspora que se llevó consigo la fuerza laboral más productiva. Una nación a oscuras es una nación sin futuro. Ahora, por primera vez en muchísimo tiempo, apareció un camino concreto. La CAF no puede dar un crédito directo al Estado venezolano por la morosidad que tiene acumulada, pero sí puede financiar a empresas privadas que contraten con Corpoelec para rehabilitar las plantas térmicas de gas natural, el combustible de la transición energética y también para ampliar la generación en el centro y en el occidente del país. Y es que paralelamente se estudian proyectos de energía eólica, solar y sistemas de almacenamiento en baterías. Sobre la efectividad pudiéramos hablar en otro programa. Pero ¿qué quiero decir? Que no solo se busca apagar el incendio actual, sino construir un sistema moderno, diversificado y sostenible para nuestro país. La interiana hace poco tiró un giro, un coqueteo con la sindéresis y dijo que urge actualizar la Ley de Sistema Eléctrico Nacional para una mejor generación, transmisión y distribución.
Y esa reforma legal no es un tecnicismo, por supuesto. Es la señal que el país necesita enviar al mundo para que el capital privado, nacional e internacional, vuelva a creer en Venezuela, aunque de él sí lo dice solamente para ganar tiempo. Porque la energía no es solo un servicio público, es la infraestructura que puede multiplicar la productividad de toda la economía de nuestro país. Pensemos entonces en lo que viene después. Con más megavatios disponibles, las industrias pueden volver a operar en pleno rendimiento. Las pequeñas y las medianas empresas, el verdadero motor del empleo de un país, podrían extender horarios, invertir en maquinaria y crecer sin miedo a los cortes. El agro podría irrigar, refrigerar y también procesar sin depender de plantas eléctricas improvisadas. El turismo, la minería legal, los servicios, todo podría desarrollarse en regiones que están hoy paralizadas. Y cada kilovatio adicional genera un efecto multiplicador. Más producción, más exportaciones, más recaudación fiscal y sobre todo, más demanda de mano de obra calificada. Y ahí es donde los sueldos entran en escena. Un país con energía estable deja de ser un mercado para la supervivencia para entonces convertirse en un mercado de oportunidades. Las empresas pagan mejor cuando producen más y venden más. El Estado con mayor recaudación puede financiar sueldos públicos dignos sin imprimir bolívares, un Estado potable, no el chavismo. Y las remesas dejarían de ser el principal ingreso familiar porque el empleo local volvería a ser atractivo. En resumen, la reactivación energética no es un fin en sí mismo, es el detonante que nos va a permitir que la economía deje de ser subsistencia y pase a ser prosperidad. Por eso, en este momento histórico, no se trata solo de luces que se encienden. Se trata de la luz que devuelve la esperanza de que un venezolano pueda vivir de su trabajo y pagar sus cuentas y proyectar un futuro para sus hijos sin tener que irse del país. Reactivar el sector eléctrico es, literalmente, el comienzo de la Venezuela que Delcy Rodríguez destruyó, pero que ahora quiere decir que requiere de una demanda de un sistema eléctrico que esté en las mejores condiciones para garantizar el desarrollo económico y también la vida de los venezolanos. Si ese plan se ejecuta con seriedad, con transparencia, rapidez y, obvio, con supervisión de Estados Unidos, en pocos años, los venezolanos no solo verán las luces encendidas de sus casas sin intermitencia por fin, verán sueldos que reflejen el verdadero potencial de un país que nunca debió apagarse. Y es que cuando se le bajen los breakers al chavismo y les quitemos la luz, es cuando se encenderá ese gran faro que llamamos Venezuela. Pero en los sistemas autoritarios hay una regla no escrita. El poder nunca se comparte, solo se presta. Y cuando deja de ser útil, se cobra. Esta semana, que recién acaba de pasar, esa lógica volvió a manifestarse con fuerza en Venezuela, donde el propio aparato de seguridad del Estado, seguridad, comenzó a desmantelar una de las estructuras económicas que durante años operó a la sombra del poder político, pero vista por todos nosotros. Los esbirros del Sistema Bolivariano de Inteligencia Nacional detuvieron al empresario Ángel Félix Pino Márquez, propietario de la plataforma de apuestas El Inmejorable, cuando éste intentaba abordar un vuelo en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. La escena no las imaginamos todos, ¿verdad? Un aeropuerto, una salida inminente y la aparición de los esbirros que recuerdan al detenido que en el país nadie abandona el tablero sin pedir permiso al poder. Pino Márquez, por supuesto, no es un empresario cualquiera. Su corporación controlaba la entrega de 36 licencias para operar apuestas en línea, con ramificaciones en jurisdicciones como Malta o como Curazao, por ejemplo. Y además dominaba la transmisión de las señales hípicas internacionales en más de 200 establecimientos dentro de Venezuela. Saque usted la cuenta si conoce del mundo hípico. Y es que en la práctica, El Inmejorable se había convertido en el eje financiero y operativo del hipismo venezolano, un sector que históricamente ha estado vinculado al dinero en efectivo, las cosas raras, las apuestas y la influencia política. La detención se produjo en medio de una ofensiva del Ministerio Público contra las plataformas de juego de azar que operan sin certificación formal. Pero el movimiento no puede entenderse solo como una acción regulatoria, porque en Venezuela, cuando el SEBIN detiene a un empresario que tiene conexiones políticas, la pregunta nunca es
qué hizo, sino a quién dejó de servir o en el negocio de quién se metió. No olvide usted nunca eso, porque eso es el chavismo. Y es ahí donde aparece el nombre de Antonio Álvarez, ya usted sabe, el Pony, digo, el potro. Exministro, ex pelotero, ex golpeador de mujeres también. Bueno, no sé si dejó de golpear mujeres. Supuestamente cantante, figura mediática del chavismo y durante años el tipo que controló la estructura hípica desde el Instituto Nacional de Hipódromos. Y no solo eso, porque aquí ya hemos hablado de los narcoconciertos, pero ese es otro tema. Mientras los gremios hípicos se reunían en el Hipódromo Internacional Arrinconada para expresar su apoyo total al Potro Álvarez, el propio protagonista no apareció. Qué raro, ¿verdad? Expresar apoyo, ¿por qué? Señor Antonio Álvarez, esta inmensa familia te abraza y te damos las gracias. Este resurgir lleva tu nombre y quedará en la memoria de todos los que lo vivimos. Queremos seguir contando con tu incansable lucha. Por nuestra parte, seguiremos cuidando esta nuestra casa. En nombre de todos te damos las gracias y honramos tu gran labor. Sigamos adelante. Su ausencia durante la lectura de ese comunicado transmitido por el canal oficial del Instituto Nacional de Hipódromos fue más elocuente que cualquier declaración pública. Porque en sistemas opacos, la desaparición temporal de una figura medianamente poderosa suele ser el primer síntoma de que algo está cambiando en la correlación de fuerzas. Escuchen bien, versiones recogidas por el medio El Pitazo y por su director, César Batis, apuntan a que Álvarez habría sido llevado por averiguaciones al SEBIN y posteriormente liberado. Aunque otras fuentes sostienen que permanece aún bajo investigación, algo muy parecido a lo que ya sucedió hace poco más de un año. ¿Se acuerda usted de eso? Lo único verificable en este caso es que no ha aparecido públicamente y que su socio más cercano, Ángel Pino, terminó detenido. Esas informaciones fueron expuestas por César Batis, como les decía, en su espacio Los Pitazos del Director, donde detalló además los elementos que han alimentado la incertidumbre sobre el paradero y la situación actual del Pony, quien además es el Superintendente Nacional de Actividades Hípicas. Batis explicó que las dudas se intensificaron luego de que días atrás él planteara públicamente una pregunta que aún no tiene respuesta. ¿Dónde estuvo el Potro Álvarez entre el lunes y el miércoles? ¿Estuvo en el SEBIN de Plaza Venezuela? La falta de respuesta de Álvarez abrió, por supuesto, paso a una serie de versiones que entonces han ido circulando con insistencia. Y entre esas versiones destacan que Álvarez fue llevado a averiguaciones el fin de semana y que fue posteriormente liberado. Pero además se maneja que el lunes pasado fue visto en el hipódromo La Rinconada escoltado por funcionarios del SEBIN durante el día clave de inscripción de algunos caballos. Y después de ese día, no volvió a aparecer en público. Las versiones, por supuesto, son contradictorias. Una indica que habría sido liberado el miércoles y hay otra más reciente que asegura que aún permanece detenido en la sede del SEBIN en Plaza Venezuela, señaló Batis. Aunque, por supuesto, subrayó que no es posible confirmar una detención actual, sí afirmó que existe una investigación abierta contra el Potro Álvarez y que Álvarez no es el único involucrado. Las investigaciones periodísticas señalan que el Pony habría liderado un presunto esquema de cobros irregulares dentro del sector de loterías, recuerdan ustedes, lo hablamos hace 2 programas, exigiendo hasta $2.5 millones a empresarios para que entonces él les permitiera operar legalmente. Una ayudadita. Y ese mecanismo, según testimonios, se formalizó en septiembre de 2024 durante una reunión con representantes de al menos 10 empresas en las que se les habría advertido que el pago era condición para mantener sus concesiones. Mucha vista eso. El conflicto estalló entonces cuando varios de esos empresarios dejaron de pagar en junio de 2025 y desde entonces al menos 7 personas vinculadas al sector han sido detenidas, secuestradas. Y lo que comenzó como una estructura de recaudación paralela terminó convirtiéndose en una cadena de arrestos que ahora alcanza a quienes diseñaron esa cadena o la protegieron. Porque durante años el Potro Álvarez contó con el respaldo político de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, usted lo sabe, lo que por supuesto le permitió
consolidar una posición dominante, tanto en el negocio hípico como en ecosistemas de apuestas, narcoconciertos y pare usted de contar. Sin embargo, ese equilibrio comenzó a romperse tras tensiones con otros actores clave del poder, entre ellos Delcy Rodríguez, la interiana, y el ministro del Interior y la Paz, Diosdado Cabello. En el chavismo, señores, las caídas raramente son accidentales. Suelen ser el resultado de reacomodos internos, de ajustes de cuenta o redistribución de negocios. Y el hipismo, con ese flujo constante de efectivo y su capacidad de movilizar miles de millones en apuestas, presenta una fuente de poder económico demasiado importante como para quedar en manos de actores que ya no gozan de protección política. Ay, lo siento, Potra. La detención de Pino y la incertidumbre sobre Álvarez apuntan a un mismo fenómeno. El régimen está reordenando sus estructuras económicas internas, sacrificando a antiguos aliados para consolidar nuevas lealtades o para recuperar el control directo de sectores que durante años funcionaron como feudos personales. En Venezuela, cuando el poder se siente amenazado o necesita liquidez, no nacionaliza empresas ni reforma leyes ahora, simplemente activa el SEBIN. Y en este momento, quienes ayer eran intocables, descubren que un sistema construido sobre la lealtad y sobre el miedo y la protección política dura exactamente lo que dura tu utilidad. El régimen, una vez más, no está siendo atacado desde afuera, está devorándose a los suyos desde adentro. Y la Guardia Costera de los Estados Unidos va a permitir que ese buque ruso desembarque en Cuba con más de 700,000 barriles de crudo tras meses de este bloqueo que fue impuesto por Washington a la llegada de petróleo a la isla, y así lo informó este domingo el diario The New York Times. El tanquero se encuentra ya debe haber llegado a esta hora, ¿no? Pero para el momento de la noticia estaba a 24 kilómetros de la isla y se esperaba que entrara en aguas cubanas ayer en la tarde, tocando tierra quizá el martes, de acuerdo con ese diario. El buque Anatoly Kolotkin, de bandera rusa, es un tanquero que está sancionado tanto por la Unión Europea como por los Estados Unidos. La llegada de esa embarcación ayudará seguramente a aliviar la crisis energética que atraviesa Cuba, aunque sea un poquito. Pero mientras el régimen cubano esté allí, poco o nada va a durar, se va a diluir como un azucarillo. No está claro por qué la Casa Blanca decidió permitir el paso de ese buque o si permitirá futuros envíos de petróleo ruso a la isla, señalaba el rotativo. Pero Rusia aseguró hace ya unas semanas que estaba estudiando enviar crudo a Cuba por razones humanitarias, ya usted sabe, pese a que esa dirección suponía un desafío total a las políticas de Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva el pasado 29 de enero que amenazaba con aranceles a quien suministrara petróleo a Cuba. Pero bueno, Rusia ya no puede tener más sanciones, no le caben. Estados Unidos, por supuesto, ha presionado desde enero a La Habana, cortándole el flujo de petróleo importado con el objetivo de que el régimen cubano se siente a negociar y que emprenda reformas, en primer lugar económicas, siguiendo esa estela de Venezuela. Cuba, para que usted tenga una idea, necesita diariamente unos 100,000 barriles para poder satisfacer sus necesidades energéticas propias, de los que unos 40,000 barriles entrarían por producción nacional. Tiene un déficit de 60. Pero la imposibilidad de cubrir ese resto de la demanda se ha traducido en prolongados apagones diarios y en la paralización casi total de la economía. ¿Recuerdan el comienzo del programa? La energía. Trump aseguró que Cuba es el siguiente en la lista tras Irán, y aunque sí, yo sé que lo ha dicho muchas veces, recuerde usted lo de Venezuela. ¿Cuántas veces no escuchamos al lobo decir que venía hasta que llegó? Saludos especiales el día de hoy para nuestro queridísimo Lezama por el Mundo, que nos envió un Super Thanks, y también para Francisco González, que se apuntó a la membresía del canal. De verdad que sin ustedes nada de esto sería posible. Claro, sin todos ustedes. Así que bendiciones para todos. Semana Santa. ¿Quieres conocer al infiltrado del régimen en la audiencia de Maduro y de Cilia Flores? O, por ejemplo, la advertencia de la fiscal Pam Bondi a los cómplices del dictador. La petición de TPS firmada por la congresista María Salazar. O al precedente que allana el terreno para la extradición de Alex Saab. Pues bien, entra en este video que te dejo por acá. También pasa y dale tu like, dale tu hype si te aparece, y ya nosotros nos estaremos viendo en el próximo video.
Gracias por llegar hasta aquí, señores. Libertad o nada, porque seremos libres, menos Maduro.